Hablando con Mila. Hoy conoceremos los personajes icónicos del género musical del rock y cómo estos han sido tendencias en el mundo. Si bien es cierto, para muchas personas el género del rock es un poco grotesco y ruidoso, pero lo que no conocen es que detrás de este género tiene una radiografía que cuenta historias sociales, políticas, culturales, entre otras. En este caso, como es el género musical del rock en español. Durante los años 80 y 90 en Latinoamérica era muy escuchado y bailable este género musical de rock, sobre todo en la generación X, pues a través de las letras, el sonido, el despliegue de las baterías, las cuerdas de la guitarra, hacía toda una transformación para esta generación. Era como un grito social para esta nación latina, sobre todo en estos casos político-social que se veía en ese entonces. Por ejemplo, en Colombia se estaba viviendo la guerra del narcotráfico liderada por Pablo Escobar. El sicariato fue el emblema para adjudicar a los jóvenes al camino de la muerte. Se aprovechaban de la pobreza de las comunas de los ciudadanos para involucrarlos al crimen. También el genocidio del Partido de la Unión Patriótica fue temeraria luego de la firma de paz que habían hecho varios grupos armados durante el mandato de Belisario Betancur, pues muchos dirigentes de la UP fueron acribillados presuntamente a manos de los paramilitares. Uno de sus líderes, como Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda, resultó asesinado. Igualmente, la persecución de periodistas era un remedio de los años 90. Entre más secuestrados, la mafia seguía corrompiendo el miedo a decir el pecado del crimen. A continuación, las bandas más destacadas de Colombia. Mosis. Esta banda fue creada y fundada en 1988 por Juan Esteban Aristizábal, hoy conocido como Juanes, y por Andrés García en Medellín. En 1992 se presentaron como una agrupación con el respaldo de Codidiscos. Durante 10 años sacaron 5 álbumes y lograron varios reconocimientos internacionales. Solos, En Rencores, De Madrugada y La Tierra fueron algunos de los éxitos más prominentes. También tenemos a Kraken. Es la banda que más ha permanecido vigente en el país y se creó en Medellín en 1984. Durante su carrera han grabado 6 discos con gran aceptación por parte del público y han sido éxito temas como Escudo y Espada, Vestido de Cristal, Rostros Ocultos y Lenguaje de mi piel, entre otros. Su vocalista, Elkin Ramírez, es considerado uno de los cantantes más importantes del país. También tenemos a la banda Poligamia. Esta banda bogotana se fundó en 1990 cuando sus integrantes aún eran estudiantes de bachillerato. Se han destacado sus temas Búscame, Mi Generación y Desvanecer. Sus integrantes fueron Andrés Cepeda, que actualmente triunfa con su disco Sé Morir, y Juan Gabriel Turbay, que también sigue su carrera en solitario, y Gustavo Gordillo, Freddy Calamelo y César López. Lamentablemente ya no existen como banda. Y lo más importante, tenemos a Terciopelados. Es la banda número 1 del rock nacional y una de las más importantes del continente. En 1991, Andrea y Héctor crearon el concepto y en 1992 se dieron a conocer. Con 5 producciones han sido postulados 2 veces al Grammy. En 1995 se ganaron el título de la mejor agrupación revelación según MTV, y es la única banda colombiana que ha sido invitada a participar en los álbumes de homenaje a Leonardo Fabio en Argentina, Pablo Neruda en Chile y Queen en Inglaterra, con un trabajo titulado Los Grandes del Rock en español. Hace 40 años, en medio de los primeros quebrantamientos internos y externos de la dictadura de Videla en Argentina, comenzaba a desplegarse un nuevo movimiento desde la cultura que fue el rock. Es decir, comenzaba esta bisagra que de algún modo cambiaría esa perspectiva de guerra, de persecución militar y de esa crisis político, social y económica que estaba viviendo en ese entonces Argentina. Es decir, que a través del rock, con sus letras de humor y cinismo, con sus actuaciones performáticas, con un sinfín de cosas, lograron de algún modo establecer esa crítica que no los dejaban hacer por medio de manifestaciones, lo hacían a través de la música. Además, porque muchas bandas argentinas de rock utilizaban el discurso del doble sentido, un discurso implícito para que no los acallaran, porque en muchas actuaciones que ellos presentaban, los sacaban, les apagaban las luces, eran perseguidos por la militancia. Es decir, que de algún modo el género musical de rock configuró de alguna manera esa manifestación que no se podía salir en las calles, lo hicieron a través de la música.
Bandas como Los Twists, Suéter, apadrinados por Charly García, Virus, Soda Stereo, Sumo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otros, fueron algunas de las caras visibles de este movimiento que se hicieron familiares a nivel popular en medio de la Guerra de Malvinas, con las restricciones oficiales a la difusión de música en inglés, y tuvo su gran explosión durante la llamada Primavera Democrática, iniciada en 1983. Sin renunciar a la crítica social y política, esta generación se diferenció de sus antecesores al renunciar el tono panfletario en las líricas y el proponer ritmos bailables en lugar de la trova de las canciones de protesta o las complejas composiciones que daban cuenta de la influencia del rock progresivo en inglés. Estéreo. En 1982, Gustavo Cerati, Héctor, Bossio y Carlos Alberto se juntaron para formar lo que para muchos es la banda argentina más importante de la historia musical y para otros la más importante del rock en español. Su legado es invaluable. En 1997 se disolvieron para un corto reencuentro en 2007. Enanitos Verdes, esta banda se fundó en 1979 y en 1989 se disolvieron para volver en 1992 para no separarse nunca. La banda, conformada por Marciano Centeno, Felipe Satiti y Daniel Piccolo, tiene una trayectoria impecable como muy pocas bandas y una de las pocas que sigue vigente. Los Fabulosos Cádila, entre el ska, el reggae y el rock, nace en 1983 con Vicentico a la cabeza, dueños de un estilo único. Esta banda lleva 3 décadas de buena música. Cabe resaltar que su vocalista Vicentico también lleva una exitosa carrera musical alterna, pero sigue con la banda que lo vio nacer. Los Abuelos de la Nada, en 1981 se vuelven a reunir, y esta vez para hacer historia, con Miguel Abuelo a la cabeza y secundado por Claudio Gabis, Papo y Andrés Calamaro. Esta banda es una de las más emblemáticas por su estilo y legado. En 1988 se disolvieron tras la muerte de Miguel Abuelo. Calamaro empezó su famosa carrera musical como solista. Mientras tanto, en Chile, tras los 17 años de dictadura de Pinochet, la constitución que había implantado en los 80 dejó amarguras sociales y políticas en los siguientes años, puesto que las normativas fueron agresivas y politizadas en los sectores privados. Sin embargo, en el tiempo actual se espera la nueva constituyente. En cuanto a propuesta musical, esta música inicialmente era una mera imitación de la música extranjera en todos los aspectos. El real perfil del rock como música representativa de la sensibilidad chilena y latinoamericana se inició con los jaivas. Fueron ellos quienes incorporaron a este nuevo ritmo instrumentos autóctonos como trutucas, cultrunes, quenas, entre otras cosas, ritmos originarios como cuecas y malambos, y temática propia, donde la canción Indio Hermano es un buen ejemplo. Su disco Alturas de Machu Picchu, musicalización de poemas de Pablo Neruda, grabado en 1981, fue uno de los mejores ejemplos. A continuación, las bandas más destacadas de Chile. Los Prisioneros son ampliamente el grupo más representativo de la historia del rock chileno. La austeridad de una música sin pretensiones virtuosas y letras llenas de aguda observación social fueron la banda sonora del descanso juvenil en plena dictadura de Augusto Pinochet, y hoy mantiene esa vigencia que define a los clásicos. Canciones como La Voz de los 80, El Baile de los que Sobran, Tren al Sur o Sexo se elevaron como himnos a sistemáticos, revolucionarios y contestatarios. Diversas crisis internas los llevaron a tener 2 épocas y varios quiebres hasta su final en el 2006, pero hoy, con la banda disuelta hace mucho, sus canciones siguen sonando en casi todas las generaciones del público chileno. La Ley, la única banda rock chilena en ganar un Grammy Latino. Claro, puede que muchos desvaloricen hoy este galardón por cómo es la industria, pero en el año que lo ganaron, 2002, sí era un mérito y enorme. Todo esto se refleja un trabajo de joyería y constancia de cómo hacer una buena banda de rock se inserta y crezca tanto dentro de la industria. Los Miserables, de las profundidades de la comuna del Bosque, surge esta banda ícono del punk rock en sus comienzos a principios de los 90. Los Miserables son de las pocas agrupaciones que se mantuvieron fieles a sus raíces de protestas, dictadura y crítica al nuevo orden. Absolutamente destacable, tomando en cuenta que muchas veces fueron destruidos por la prensa y la opinión pública, abogando al mal gusto e incluso ser soeces. Nada de eso ha hecho que Los Miserables sigan llenando conciertos con fieles seguidores, no solo de su música, sino también de sus ideales. El rock en México, desde sus inicios, tuvo que forjarse a una identidad propia por el contexto denominado por los grandes éxitos de Bill Haley y Elvis Presley en Estados Unidos y la preferencia por las versiones anglosajonas en español.
Durante el siglo XX en México fue un momento muy consternado por sufrir uno de los terremotos más grandes de la historia en 1985, sufriendo la mayor catástrofe social. Posteriormente, la llegada del Mundial en 1986, organizado por segunda vez en México. Década también marcada por el mayor fraude electoral en 1988, donde todo indica que el ganador a la presidencia era Cuauhtémoc Cárdenas, y por alguna extraña razón se cae el sistema y se pierde el conteo de votos, y al reanudarlo dan como ganador a Carlos Salinas, noticia que conmovió a la sociedad mexicana y existieron grandes movilizaciones sociales de apoyo hacia Cuauhtémoc Cárdenas, sin llegar a ningún resultado satisfactorio. La cultura recoge el surgimiento y consolidación del género en México desde su difusión en los salones de baile como el Florida, en la capital mexicana, hasta la gestación de una escena rockera propia impulsada por el Festival de Avándaro en 1971. En la década de los 50 y 60, en el panorama del rock en México predominaban las versiones de temas estadounidenses. Muchas de las culturas resultaron ser más exitosas que las canciones originales. El rock mexicano adoptó un cambio importante a partir de la década de los 80 con la inclusión de albures, términos populares cargados de doble sentido que tienen en general connotaciones sexuales y juegos de palabras que forjaban realidades crudas, apasionadas y diferentes. El Festival de Avándaro, celebrado en el Central de México, congregó por primera vez en el país a miles de personas unidas por la música bajo la atenta mirada de la policía, que vigilaba el evento tras el suceso de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. Es a partir de ese movimiento cuando empiezan a surgir diferentes tipos de ritmos que hacen más rica la escena del rock en México. También era el momento de bandas mexicanas como El Tri, Caifanes o Maldita Vecindad, tres de los primeros grupos que tocaron en Estados Unidos con su tercer disco Avalancha de Éxitos. Consiguió despegar definitivamente en Estados Unidos y consolidarse en el continente con su aparición en la portada de la edición latinoamericana de Newsweek. Más tarde, grupos como Molotov y la cantautora Julieta Venegas cosecharon grandes éxitos en España, Sudamérica y Estados Unidos, mientras que en México apareció una escena de reggae propia que tomó el nombre de Rasteca. Además, surgieron foros para tocar en ciudades y festivales como el Vive Latino en 1998, uno de los máximos exponentes del rock en México. Por otro lado, en Perú en 1980 inician las acciones terroristas por medio de escaramuchas y atentados contra civiles y militares realizados por Sendero Luminoso y también posteriormente el MRTA, los cuales se extienden por casi 20 años. Los subsiguientes gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García no pudieron responder adecuadamente frente a estos grupos subversivos, pero para mediados de la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se logró desarticular a Sendero Luminoso con la captura de su líder y la cúpula de la organización terrorista por parte del GEI. En el año 1992, Alberto Fujimori disuelve el Congreso y provoca un autogolpe de Estado con el cual su régimen se convierte en una dictadura civil conocida como el Fujimorato, el cual culminó a mediados del año 2000 en medio de un gran rechazo popular y denuncias de corrupción. Tras la fuga a Japón de Fujimori, fue establecido un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. En las elecciones actuales, la hija de Fujimori, con tendencia derechista conservadora, perdió las elecciones, sin embargo no la aceptan y presuntamente culpan al opositor. Llegó el momento para escuchar las canciones más destacadas en Perú. Los Psychos, o también simplemente Psychos, fueron una banda del rock formada en 1964 en el distrito de Linz, Perú. Es considerada por algunos fuentes como la precursora mundial del punk rock, aceptando popularmente como un género musical de los años 1970, oriundo de Inglaterra y Estados Unidos. También tenemos a Lívido, es una banda peruana del rock alternativo originaria de Lima, formada en 1996 y activa hasta la fecha, habiendo así experimentado con distintas influencias para la composición de sus canciones que van desde la balada pop, pasando por la música andina hasta la electro dance. Todo eso sin dejar de lado la esencia del rock que tanto los caracteriza. También tenemos a Daniel Augusto Valdivia Fernández, más conocido por su seudónimo Daniel F. Es un cantante, escritor, poeta y compositor, conocido por ser vocalista de Leucemia, banda fundadora de la movida subterránea en 1983. Entre los años 1986 y 1995 participó en otros proyectos musicales como fueron las bandas subterráneas
contemporáneos Frente Negro y Caos. Hoy sus álbumes recorren el rock progresivo, el punk rock y la nueva trova. En la década de 1990 escribía para el fanzine Tarántula, que distribuía en fotocopia. Esto es Hablando con Mila. Ahora cuéntame cuáles son tus bandas más influyentes en tu ritmo musical. ¿Qué canciones me recomendarías? ¿Qué bandas son tus favoritas para yo seguir escuchando? Recuerde que el rock es maravilloso y atrayente. ¡Que viva el rock!